Ayer llegamos al verso que explica qué es lo que debemos hacer cuando llega una persona, cuando viene una persona hacia nosotros. Estamos en el verso 36, o en el verso 36C, creo que es. Sí, CD. Y dice, el encabezado es la conducta cuando uno está con otra persona. Y si alguien aparece en mi campo de visión, le miraré y saludaré. Para comprobar si hay algún peligro en el camino, debería mirar en las 4 direcciones durante un momento. A través de este verso vemos que Shantideva realmente era una persona increíble, porque Shantideva, no importaba con quién estuviese o dónde fuese, siempre protegía la introspección y el recuerdo. Y cuando miraba a alguien lo hacía con muchísimo amor, muchísima amabilidad. Y por ejemplo, si uno llega a un camino, a una carretera o a una vía que parece peligrosa, debido al miedo que eso nos produce, uno debe siempre de mirar a las 4 direcciones para comprobar que no hay ningún peligro. De esa forma, Shantideva también protegía su mente. O también, por ejemplo, como un conductor. Los conductores de un coche, cuando están conduciendo, siempre tienen que mirar en todas las direcciones para comprobar que no haya peligro. De la misma forma, uno tiene también que verificar en su mente las 4 direcciones de su mente, en todos lados, si existe algún peligro dentro de la mente o no. Y empezamos con el verso 37CD, con el encabezado La conducta al descansar. El verso dice, deteniéndome, debería mirar a lo lejos, mirando hacia atrás solo después de haberme girado. Después de mirar hacia adelante o hacia atrás, iré hacia adelante o daré la vuelta. Si usamos ese mismo ejemplo de conducir, cuando un conductor va a aparcar, tiene que verificar bien, mirar muy bien el lugar donde va a aparcar. Tiene que mirar si en el espacio que existe, si el coche cabe o no cabe. Tiene que mirar también cuánto tiempo está permitido dejar el coche en ese sitio. Y justo en el momento que está aparcando el coche, tiene que tener mucho cuidado en no pegarle al coche de adelante o pegarle al coche de atrás.
de la misma forma uno debería vigilar de la misma forma su mente. O por ejemplo, si alguien está descansando, al levantarse de ese descanso, uno mira hacia atrás a ver si no se ha olvidado lo que había dejado ahí, su mochila o lo que hubiese dejado detrás suya cuando estaba descansando. Y lo que está diciendo aquí, por lo tanto, es que tenemos que vigilar la forma de la... Perdón, tenemos que vigilar la mente de la misma forma. Pasamos a la estrofa 38 y 39 que dicen: igualmente, en todas las situaciones actuaré después de comprender lo que es necesario hacer. Cuando me haya preparado para una acción con el pensamiento, mi cuerpo permanecerá de ese modo. Debería observar periódicamente para ver cómo se mantiene el cuerpo. Lo que está diciendo en este verso es que siempre tenemos que investigar las acciones de cuerpo y de palabra. Mirar, pensar, ¿esto que estoy diciendo, esto que estoy haciendo, es de beneficio para alguien? ¿Es correcto o es incorrecto? Y hay que siempre actuar en beneficio de la acción de habla y de cuerpo, siempre sea de beneficio. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que cuando uno está hablando, por ejemplo, estamos hablando entre nosotros, que lo que uno diga no vaya a dañar al otro, tener cuidado de no dañar al otro con la palabra. Y de la misma forma, tener cuidado que la acción de nuestro cuerpo tampoco vaya a dañar al otro. Por lo tanto, si uno ha cometido una acción de cuerpo o de palabra dañina que vaya a dañar al otro, uno tiene que generar el arrepentimiento y purificar esa acción. Y si uno vigila así su mente, investiga así su mente, entonces nunca cometerá acciones dañinas. Y si no comete acciones dañinas, acumulará mucho mérito. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es la conducta corporal y conducta del habla. Ahora vamos a ver la conducta de la mente. Y investigar la conducta de la mente, el significado, lo que quiere decir esto es que tenemos que establecer, colocar la mente en un objeto virtuoso. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado, ser muy cauteloso, cuidar muy bien de la mente, porque esta mente, si uno no la cuida, se puede convertir como un elefante loco. Si un elefante se vuelve loco,
como tiene tanta fuerza, lo único que va a hacer es daño. Y haga lo que haga ese elefante, al estar loco, lo único que hará será daño, será matar. Y si existe cualquier cosa de beneficio, cualquier objeto que pueda ser de beneficio para los humanos, lo destrozará. Y es por eso que uno debe de atar su propia mente a un objeto virtuoso, porque la mente, si no se cuida, si no se ata a un objeto virtuoso, se vuelve de la misma forma, como un elefante loco. Y eso es lo que le sucede, por ejemplo, cuando la dejamos que se enrede con el odio, que surja el odio en la mente. ¿Ah? Por ejemplo, si uno atara la mente a un objeto virtuoso, como por ejemplo el amor o la compasión, entonces solamente actuaría de forma virtuosa, esa mente solamente actuaría de forma virtuosa. Sin embargo, si esa atadura se suelta, si el nudo se suelta, entonces la mente empieza a cometer acciones dañinas. Y a ese objeto hay que atar la mente a ese objeto de forma unipuntual. Y esto quiere decir que no puede haber ninguna distracción, no puede haber ninguna pereza al atar la mente al objeto virtuoso. Y en la estrofa 41, investigar si la mente está completamente concentrada en la virtud, dice: para que no deje ni por un momento el poste de la concentración, se debe examinar la mente de este modo. ¿En qué está ocupada? Este verso está diciendo que uno tiene que usar todo su esfuerzo, toda la fuerza y el poder que uno tenga para atar la mente al objeto virtuoso. No dejar nunca que la mente se distraiga, no dejar nunca que la mente caiga en pereza. Y aplicar siempre la mente en el objeto virtuoso, aplicando esfuerzo. Y hay que aplicar tal esfuerzo para no dejar la mente que ni siquiera un instante se distraiga, que no caiga en pereza ni siquiera un instante, que no le surjan aflicciones ni siquiera durante un solo minuto. Ese es el tipo de esfuerzo que hay que aplicar.
Uno debe de pensar siempre en todo momento, esta mente es mía, ¿verdad? Si es mía, yo no se la voy a prestar a nadie para que haga algo malo con ella. Y yo no voy a dejar que esta mente haga nada malo. Siempre la voy a proteger. Nunca le voy a prestar esta mente mía a nadie. Shamanism. Hay, por ejemplo, hay en algunos países, quizás haya en Sudamérica, y también sé que hay mucho en China, personas que hacen un tipo de chamanismo y canalizan seres dentro de su propio cuerpo. Al hacer eso, lo que están haciendo es entregar el poder, su propio poder, entregárselo a otros seres. Eso es lo que uno nunca debe de hacer. Hoy por la mañana estaba hablando con un amigo mío, un amigo que es Geshe, que vive en China. Y ese amigo tiene otro amigo que es vendedor, tiene mucho dinero, un señor que tiene mucho dinero. Y este señor con dinero le dijo al Geshe, por favor, ve a este sitio de China y echa un ojo, porque hay unos estudiantes de Dharma, disque de Dharma, para ver qué es lo que están haciendo. Tú verificas cómo están estudiando. Yo te pago todo. Y entonces el Geshe fue a ese lugar y cuando llegó a ese sitio se dio cuenta de que la mayoría de estos practicantes lo que estaban realmente haciendo era esto que acabamos de decir, un tipo de shamanismo donde canalizaban seres y se estaban de alguna forma echando a perder ellos mismos. Decían que estaban practicando Dharma, pero realmente estaban practicando un Dharma falso. Y eso fue lo que me contó esta mañana mi amigo. Y luego me dijo, ayer fui a dar una enseñanza a este lugar, a estas personas, y vino un montón de gente, había muchísimas personas en la enseñanza. Y yo estaba dando la enseñanza, pero de repente se levantaban 15, 20 personas y se ponían a bailar, como si estuvieran locos, porque parecía que canalizaban a estos seres y perdían el control y se ponían a bailar. Y otros empezaban a llorar, sin ninguna razón aparente.
Así sucede en algunos sitios que las personas entregan la libertad de su cuerpo y la libertad de su mente, se la entregan a otros seres. Y es por eso que es tan importante que desarrollemos la sabiduría. Y es por eso que tan importante proteger la mente, como está aquí indicando Shantideva, que dice: yo esta mente la he atado a un objeto virtuoso y no voy a dejar nunca que se convierta en un elefante loco. De la misma forma que hemos dicho anteriormente con el ejemplo del coche, de aparcar un coche, que miramos, tenemos mucho cuidado en mirar en todas las direcciones para ver si no le están mandando al de delante o al de atrás. Tenemos que mirar, investigar esta mente y ver qué es lo que está haciendo mi mente ahora. ¿Estoy haciéndole algo malo? ¿Estoy haciéndole daño a alguien? ¿Está mi mente cayendo en la pereza? ¿Está siendo perezosa? Esto hay que investigar la mente así continuamente. Por eso tenemos que siempre ver que nuestra mente ni un solo instante esté cometiendo una acción incorrecta, que siempre todas las acciones que haga, en las que se involucre, sean perfectas. Vosotros, por un lado, desde pequeñitos, habéis acumulado, tenéis mucha experiencia debido a la cantidad de estudios que habéis hecho. Por ese lado, tenéis muchísima experiencia. Por otro lado, tenéis mentes que se distraen muy fácilmente. Esto hay que frenarlo, esto hay que pararlo. Y, por otro lado, también, vuestra mente no tiene suficiente fuerza para poder pegarla, atarla a un objeto virtuoso. Es por eso que la mente siempre cae automáticamente en el lado del error, de la falta, y le es tan difícil volver al objeto virtuoso. Esto es lo que tenemos que entrenar y desarrollar. Estrofa 42, explicar las acciones prohibidas y permitidas del Vinaya, y dice: si no lo puedo hacer en caso de peligro, una ocasión festiva, entonces debería relajarme. Se dice que en el momento de dar se puede dejar en suspenso la disciplina. Hay ciertas situaciones que son situaciones de peligro, donde el miedo surge. En esas situaciones, por ejemplo, si llega un ladrón que nos va a robar, nos va a hacer algo malo, y uno a lo mejor quiere pensar, bueno, ahora voy a hacer oraciones, ahora voy a practicar virtud, ahora voy a meditar.
Lo que está diciendo aquí es que ese no es el momento para hacer estas cosas. Decir, bueno, tú llévate lo que tú quieras, yo me voy a quedar aquí meditando en paciencia. No hay que hacer eso, eso es precisamente lo que no hay que hacer, hay que levantarse y hacer algo. Lo que está diciendo es que cuando surja una situación donde nuestra vida esté en peligro, donde nuestras posesiones estén en peligro, donde hay un peligro de que nos ocasionen un daño muy grande, en ese momento no hay que pensar en cómo voy a practicar virtud, sino hay que levantarse, hacer algo e intentar parar al otro de cometer ese daño. Lo que está diciendo es que si llega un ladrón y nos va a robar las cosas, no hay que decirle, sí, entra, tú robas lo que a ti te guste, tú róbalo, yo me voy a quedar aquí siendo paciente. Por eso uno tiene que saber cómo practicar, cuál es la forma de practicar el Dharma. Si uno deja que el otro haga lo que le dé la gana, entonces está dejando que el otro acumule muchas acciones negativas. Si nos consideramos personas que meditan y practican amor y amabilidad hacia los demás, entonces si vemos que el otro está cometiendo una acción dañina, hay que impedirle que cometa esa acción. Y al final, si uno en esa situación en particular no puede hacer nada, si tiene que hacerlo, debe de llamar a la policía. Lo que está diciendo, por lo tanto, es que miremos cuál es la situación real en ese momento y actuar acorde con esa situación. Y vamos a pasar a la siguiente estrofa que habla del método cuando estamos practicando para beneficiar a los seres. Y lo que dice aquí, a grosso modo, lo que está diciendo es que si nosotros tenemos la capacidad de ayudar, eliminar el problema de alguien, ayudar a alguien, aunque ayudándolo vayamos a dañarlo de alguna forma, tenemos que hacerlo. Es como un médico que está operando. Para operar tiene que usar un bisturí y abrir a la persona. De esa forma le está ocasionando un daño, pero está eliminando un mal mayor. Por lo tanto, si uno tiene la capacidad y el poder de ayudar o proteger a alguien, aún causándole un pequeño daño, uno tiene que hacerlo. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de practicar la generosidad, pero al practicar esa generosidad se contradice con la ética, uno tiene que dejar a un lado esa ética y practicar, darle prioridad a la práctica de la generosidad. ¿Cómo?
알아서 짐바치 집에 가라. 집에 냠는다 집에 동안 소리다. 집에 냠는 집에 가라. 집에도 무슨 집에 째라 그래 소리지 봐. 집에 땅에 소리지 봐. 다 집에 땅에 소리 가서 다 가르쳐 참참 소수 추준다는 시기래서. 간드시는 시기래서나 다 추준은 내가 간드시용 시기래서는 좀 참치 가서 미포기래 강에도 꺄베게 던다라 소소게 가수로다 군주 자와 치랑 강한데 주부시는 거예요 소리지 지도자라고 해요 소리지 드라마틱이 용 시기래서 데라 공부 그 꺄베게 던다 이마인데 대체고래서 라고 했다더라 내가 파마직이라서 파마 부구라 콜롭죠 야고 녀에게 쳐도 코초바 야고 녀에게 쳐도 부구들은 시시에 딴 거래 부구들 직주구라고 보여를 부구들은 넘겨도 잘된 거래 다 두서가 맞아 아마 출은 냠부도 아 얘는 부구 자리에 된다고 봐 어디서 스케치 Lo que está diciendo es que existen situaciones cuando uno quiere proteger o hacerle un bien al otro, sin embargo, esa acción de proteger o hacer bien a veces se contradice con la ética. ¿De qué forma se contradice con la ética? Por ejemplo, si a veces para hacerle un bien a alguien hay que hablar de forma ruda a esa persona. Hay que usar palabras que pueden parecer agresivas, pero la intención es beneficiarlo, como un padre a sus hijos. A veces al hijo para que el hijo estudie bien y haga lo que tiene que hacer y obedezca, a veces lo tiene que regañar y a veces tiene que mostrarle una expresión de enfado, como si estuviera enfadado, pero realmente la intención es de beneficiar al hijo. 소소하게 따지게 남인자 지낸다. 즉 족보를 지낸다. 가와라지 이바 있나요? 디기 내가 짝스 먹동도 짝스. 봐? 짝. 말해. 짝스 말해. 알레레 cosa. 하고서 타만하고 돼. 그러다. 차만 먹동에 소리다. 데리시거든. 다 코미디 문제는 수수도 깨야 된다 봐야 봐. 깨야 된다 봐야는데 미리 깨지 설레셔야 야고시는 미리 인기야. 다 미리 죽고라고 그래. 자래자 보여는 건좀 마고 쳐고야다. 어디 주름 쳐내전 수수가 주름을 깨지 쉬고도 와. 쉬고들이 이미 미리 깨야 된다 저는 뒤쳐고 쓰고라. Por ejemplo, puede surgir la situación donde en un ambiente familiar, o sea, un miembro de la familia o un amigo que tiene una adicción a las drogas o tiene una adicción al alcohol, si uno quiere protegerlo de ese daño de la adicción, si uno habla con mucha suavidad, con mucha amabilidad, quizás en ese momento no funcione, no sea el método adecuado. A veces tienes que usar palabras rudas, tienes que regañar a la persona, tienes que pelearte con la persona. De alguna forma, pelearse, usar palabras rudas, contradice la ética, contradice los preceptos éticos. Sin embargo, la motivación, la intención es de proteger, es de ayudar a esa persona. Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, esto lo que está diciendo aquí es que para practicar la generosidad a veces hay que dejar la ética a un lado. Sin embargo, puede haber ocasiones donde para practicar la ética hay que dejar la generosidad también a un lado. Como por ejemplo, cuando uno quiere practicar la generosidad con alguien que está en la calle,
Uno tiene primero que observar a esa persona que está en la calle, cuál es su conducta. Quizás si le damos ese dinero, esa persona va a ir corriendo a comprar alcohol o a comprar algún tipo de droga, y entonces en ese caso quizás sería mejor no darle ese dinero, y entonces estaremos practicando la ética, porque estaremos protegiendo a esa persona. Por lo tanto, en este caso estaríamos dejando a un lado la generosidad para proteger la ética. Estrofa 43 y 44 que dicen: cuando haya reconocido lo que se debe hacer con la mente enfocada en ello, no prestaré atención a nada más hasta que lo concluya, porque de este modo todo se hace bien. Si no, no se hará nada. Así no aumenta la aflicción derivada de la falta de introspección. Existe un orden en el que hay que hacer las cosas. Por ejemplo, por la mañana cuando nos despertamos, si somos alguien que tiene una práctica diaria, normalmente esa práctica tiene un orden. Primero hay que hacer esto, luego hay que hacer lo otro y en tercer lugar hay que hacer esto. Uno debería de realizar la práctica en ese orden preciso. Si intentamos hacer todas las prácticas al mismo tiempo, al final no conseguimos nada. Y es por eso que es muy importante respetar el orden de hacer las cosas. Cuando estamos intentando destruir las aflicciones, esa destrucción de aflicciones tiene un orden, no podemos destruirlas todas al mismo tiempo, y es por eso que tenemos que seguir ese orden. Primero, uno debe de cultivar amor. Eso es lo primero que uno tiene que hacer y es lo más importante. Y la razón es porque, al igual que los demás, yo no quiero sufrimiento y quiero felicidad. Por lo tanto, si yo hago algo malo a los demás, estoy al final consiguiendo lo contrario de lo que quiero. Haciendo daño a los demás me estoy causando mi propio sufrimiento. Y es por eso que en ese momento tengo que purificar. Esta es la razón por la cual comenzamos con el amor. Y es por eso que todas estas cosas, primero hay que investigarlas, hay que conocerlas bien, hay que desarrollar la sabiduría para saber cómo se hacen las cosas. Pero por ejemplo, una persona que no tiene amor, una persona que no tiene amor por sí misma, no se quiere a sí misma, una persona
que no tiene ningún interés por purificar su propio sufrimiento. Una persona que no piensa que existe un final a su sufrimiento. Una persona que piensa que no existe, no cree que exista un camino hacia la liberación del sufrimiento. Esa persona al final no se podrá del sufrimiento, va a ser muy difícil que ayude a otras personas también. En esta sala, por ejemplo, hay muchas estatuas de Budas. Todas estas estatuas, ¿para qué son? Porque realmente estas estatuas no tienen el poder de hacer que nosotros cambiemos. Realmente, entonces, ¿para qué sirven? Sirven porque cuando las vemos nos acordamos de Buda, y al acordarnos de Buda nos acordamos de sus consejos. Al acordarnos entonces de Buda, nos acordamos de sus enseñanzas y nos acordamos también de que al principio Buda era exactamente como nosotros. Él consiguió eliminar, separarse de sus aflicciones. Por lo tanto, quiere decir que existe un camino para que nosotros también lo hagamos. Entonces, todas estas estatuas nos sirven de inspiración para conseguir lo mismo. Lo que realmente nos beneficia a nosotros son los consejos de Buda. ¿Hay algo aparte de esto que nos sea de beneficio? Aparte de los consejos. ¿Hay algo que no sean los consejos de Buda que nos puedan beneficiar? ¿Quién nos lo da? Tanto 상기 좀 된대요 말이야. 이나야 단다 공기삽지로. Pero al final es el consejo el que os es de beneficio. Realmente no existe ninguna otra cosa que no sea de beneficio aparte de esto. Por ejemplo, vosotros consideráis mucho que las reliquias son muy valiosas, pero eso a nosotros de qué nos beneficia. En vez de eso, si nos dan un caramelo sería mejor. Tenéis que pensar, tenéis que reflexionar y usar reflexiones lógicas para pensar sobre esto, porque todas las enseñanzas de Buda son lógicas y usa razonamientos lógicos. Por ejemplo, esta estatua es valiosísima, es súper sagrada, porque es muy vieja. Si es vieja, ¿qué tiene de sagrado? Lo viejo que tiene de sagrado. Hay que pensar, hay que reflexionar sobre estas cosas. Por eso lo más importante son los consejos de Buda, los consejos de Shantideva, los consejos del Lama Tsongkhapa y sus hijos, sus discípulos. Por aquí tenemos
aquí el texto que estamos estudiando, tenemos los versos de Shantideva que él mismo escribió. Y tenemos el significado, el comentario escrito por Gyaltsab-je, que fue el discípulo del Lama Tsongkhapa. Esto es el de allá, el de la derecha del Lama Tsongkhapa. Esto es lo que nos beneficia. De lo demás no es de beneficio. ¿Qué nos beneficia? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Existe algo más aparte de esto que sea de beneficio? Hay algo, por ejemplo, como los médicos, cuando estamos enfermos nosotros, los médicos nos dan consejos y nos dan una medicina que nos cura. Así son las enseñanzas. ¿Hay algo como eso, algo más que nos beneficie de esa forma? Por eso estamos aquí. ¿Qué has dicho? Que por eso estamos aquí. 어디도 상관없어. 세상 안서 가야스나. 좀 된데기 구인세반도. 투긴세반도. 숭세반도. 제바테 탐지에서 토는 좀 된데기 숭세반들에스. 같은 장안으로지. 안으로 거기서 숭세반들에스. 거기 주주적 제 주발은 담아야 되는데 안서 가는데. 안서 술래야는도. 되는 안서 가려고 그랬어. 좋아? Siempre se dice que Buda tiene acciones de cuerpo, acciones de palabra y acciones de mente. De esas tres acciones, las que realmente nos benefician a nosotros son sus acciones de palabra. Las otras, por ejemplo, las acciones de cuerpo, si Buda manifestara aquí un milagro, ¿de qué nos beneficia que manifieste aquí un milagro? A nosotros podemos obtener algo de ese milagro, ¿nos beneficia de alguna forma ese milagro? No nos beneficia nada. 제가 땅아서 꾸망고 쉬었도 니 직 송준비 말했지. 하고 꾸망고 쉬도 와. 니면 직 깔업난게 말했어. Y aquí tenemos muchísimas estatuas, pero ellos nunca, ni siquiera, no dirán nunca ni siquiera una palabra. Pero mi manacaya de Buda no es cuerpo, acción de cuerpo. Que aparezca Buda como Buda Sakyamuni, por ejemplo, en la forma física, no es una acción de cuerpo de Buda o que nos beneficia también, porque si no está físicamente no nos puede dar la palabra. Sangi chundendegi chubeku yera. O chubeku mena kongi sungi yende, sungi ngazo sungi yende ki pendo ratu yimido. Sesan danda de chugiku be kichengo resa. Chubeku. 다 고, 숭도. 나서 펜터도 숭들이 샤스. 봐. 숭들면은 고 컨디션스, 투 컨디션은 아자고에 메르스다. Pero de los tres, Buda tiene cuerpo, palabra y mente. La más importante es la palabra, porque aunque esté aquí su cuerpo, por muchos cuerpos de Buda que hay aquí, si no tenemos su palabra, no nos podemos beneficiar. Pero que no cantona la 고 가데 요체. 와? 저랑 강변할 때는 고망고 샤 당가 망고도 스타샤샤 덴체는도노 이거는 스타제 되더라는 거 가져왔어. Si por ejemplo en nuestra casa tuviéramos la casa llena de estatuas de Buda, de tankas con ilustraciones del cuerpo de Buda, si no tenemos un solo libro en la casa, entonces solamente nos podríamos quedar todo el día mirando a las pinturas y a las estatuas. Y es por eso que lo más sagrado, lo más valioso son los libros, porque son de donde podemos estudiar.
Por ejemplo, tanto las estatuas como los libros se fabrican, se hacen en fábricas o tienen su lugar donde se fabrican. Ambos son fabricados. Sin embargo, si nosotros no estudiamos este libro, al final se vuelve igual que la estatua. Pero con el libro por lo menos tenemos la oportunidad de estudiarlo. Con la estatua no tenemos esa oportunidad. Si en primer lugar estos libros no se hubieran hecho, no se hubieran escrito nunca, entonces, aunque ahora mismo tuviéramos las estatuas de Buda, Buda que ya pasó hace 2500 años, 2500 años, aunque tuviéramos esta estatua aquí, no sabríamos quién es este señor, no sabríamos ni siquiera quién es. No seríamos capaces de saber absolutamente nada. Aunque tuviéramos a Buda enfrente, aunque Buda se nos apareciera aquí enfrente, pero si no dijese una palabra, solamente diríamos, ah, mira, hay un señor. No sabríamos nada, no sabríamos quién es. Y es por eso que lo más valioso, lo sagrado, es su palabra. Y es por eso que lo más importante son todos los consejos que nos está dando aquí Shantideva, los consejos que nos da para transformar nuestro cuerpo, nuestra palabra, nuestra mente. Y son todos estos consejos los que nos tenemos que quedar, lo que tenemos que recordar siempre dentro de la mente. Sin embargo, habiendo dicho esto, es mejor tener representaciones del cuerpo, la palabra y de la mente de Buda que no tenerlos. ¿Por qué? Porque nos sirven de recuerdo, nos sirven para recordar todos los consejos de Buda. Y aunque tenemos estas estatuas aquí, podemos desarrollar fe en base a estas estatuas. Sin embargo, lo más importante es desarrollar fe en base a sus palabras, a los consejos que tenemos aquí. Buda, todos decimos, Buda está iluminado. Por lo tanto, Buda es muy valioso. Sin embargo, el valor de Buda solo podemos conocerlo a través de sus palabras, a través de los consejos que da. Si no, ¿en base a qué vamos a decir que Buda es valioso, que Buda es sagrado? Y es por eso que hay que conocer la realidad de las cosas. Hay que conocer cómo es realmente Buda y sus palabras. Por ejemplo, si yo tuviera la ropa misma de Buda, la misma que se puso Buda, y la tuviera aquí puesta, ¿esto de qué beneficio sería? Está vieja ya esta ropa. ¿De qué me serviría a mí esta ropa? Pensar, reflexionar sobre todas estas razones y veréis que al final lo único que nos sirve son sus consejos. Si Buda hubiera llevado gafas y las tuviéramos aquí, estas fueran las gafas de Buda, aunque fueran las gafas de Buda, si nos las pusiéramos a lo mejor ni siquiera veríamos bien con esas gafas.
si hoy yo dijera a vosotros, estas son las gafas que se puso Buda. Es increíble que hoy yo tenga las gafas de Buda. Y la persona dice, wow, qué impresionante. Pero ¿qué es impresionante en esto? Si necesitáis una de estos, mejor comprársela. Hay muchas personas que piensan que el Dharma, no piensan realmente cómo es el Dharma, cómo hay que practicar el Dharma, sino que se fijan en todas las cosas de fuera, todas esas cosas que están ahí fuera y piensan que hay algo que ellos pueden obtener de esas cosas de fuera, como si esas cosas de fuera tuvieran algún poder que otorgarle. Y vosotros tenéis que reflexionar para que al final no hagáis como estas personas. Pensad, si vosotros tuvierais las mismas gafas que Buda se puso, ¿estaríais contentos o no? Pero si las tuvierais, ¿a quién beneficiaría eso? Buda paso lleva ya. Buda rang paso lleva ya. Aunque nosotros tuviéramos el mismo vaso que del que bebió Buda, el vaso, este es el vaso de Buda. Muy bien, ¿y de qué sirve que tuvierais el vaso de Buda? Aunque sea el vaso de Buda, eso no garantiza que sea un buen vaso, que sea siquiera bonito. Este es más bonito que el vaso de Buda. Por eso el Dharma es transformar. Si no hay transformación, entonces no es Dharma. Y para que la transformación ocurra, uno tiene que reflexionar sobre cada palabra de los consejos de Buda y luego coger ese significado y recordarlo, mantenerlo en la mente. Y hay cierto tipo de personas que ven esos objetos y se deslumbran con esos objetos pensando que son totalmente, es que esto es muy sagrado, es muy valioso, y lo ven como si fuese una joya, como si fuese una joya, algo mágico. Sin embargo, es simplemente un objeto. Si al final lo miramos, es un vaso. Pero al final la esencia está en cada palabra, en conocer el significado de cada palabra. Aparte de esto, ¿qué es lo que hay? Si aunque tuviéramos el Damaru, aunque tuviéramos la campana de Buda, ¿eso de qué vamos a hacer con un Damaru y una campana? ¿Qué vamos a hacer si que nos quedemos así todo el día meneando la campana?
Al final, si estamos así todo el día con la mano en la cámara meneándolo, lo único que vamos a hacer es enfadar a los vecinos. Por eso es tan importante reflexionar e investigar. ¿Esto qué beneficio tiene? ¿De qué me sirve a mí esto? Por eso el estudio del Dharma es lo principal, es lo más importante, es el número 1, el estudio del Dharma. Las estatuas, los altares, todas estas cosas, si las tenemos bien. Si no las tenemos, también está bien, no pasa nada siempre que tengamos estudios. Si por ejemplo en esta sala no tuviéramos ninguna estatua, pero tuviéramos muchos estudiantes realmente aplicando y haciendo esfuerzo para estudiar, entonces al final hemos logrado la esencia. Por ejemplo, en India están los 3 grandes monasterios, Sera, Ganden y Drepu, y estos son monasterios enormes, donde hay muchísimos estudiantes de Dharma, están todo el día estudiando el Dharma, y el estudio es de muchísima calidad, y normalmente consideramos a estos 3 monasterios como sagrados, como muy valiosos, pero ¿por qué es? Es por el nivel de estudio que se hace ahí dentro. Por ejemplo, si aquí hubiera una universidad enorme, preciosa, por muy grande y preciosa que fuese esa universidad, si no hay estudiantes, ¿de qué sirve entonces tener esa gran universidad? Esto es muy importante, muy antiguo. ¿De qué sirve decir, es que esta universidad es importantísima y es antiquísima? ¿De qué sirve? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estudiar. Nos tomamos un descanso.